La iglesia en el plan de Dios. Continuamos con esta tercera parte de esta serie y comenzamos inmediatamente. Recordamos cuando comenzamos la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 14, donde se nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice este texto. Recordamos las bendiciones del Padre. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos cómo el Señor nos escogió con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo hizo por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su santa palabra. Pero para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. En el capítulo 2 habíamos visto que todos somos hijos de Dios, solo que hay algunos que son hijos de ira o hijos de desobediencia. Y todos lo fuimos, dice el texto, entre los cuales todos vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, por su amor, somos adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí se menciona otro punto importante en la salvación, y es la gracia, su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ese regalo de su gracia, hermanos. Las bendiciones en Cristo, continúa el mismo texto diciendo que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y entonces esa gracia de la cual estábamos hablando nos lleva a que tengamos el perdón de nuestros pecados por su gracia, la redención, la salvación, hermanos. Pero esa gracia también, hermanos, dice que hizo sobreabundar para con nosotros, hizo sobreabundar mucho más su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerden que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero la gracia no solamente nos llevó al perdón de los pecados, a la redención, sino que su gracia también la hizo sobreabundar para hacernos entender, darnos sabiduría e inteligencia espiritual para conocer el misterio de su voluntad, conocer la persona de Jesucristo, su poder, su inmenso poder, hermanos, su potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. También en Él tuvimos herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto de la herencia lo vamos a profundizar en el transcurso de esta lección. Ahora, en el Espíritu Santo, hablando de estas bendiciones y recordando, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estuvimos viendo en la lección pasada el sello del Espíritu Santo que recibimos cuando somos bautizados, cuando nos unimos a Él, cuando entramos en pacto con Él. Pero ahora en esta lección lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Pablo a continuación hace una oración por la iglesia en Éfeso
y obviamente también por todos nosotros. ¿Por qué? Porque estas bendiciones espirituales en Cristo están disponibles para todos los hombres de todos los tiempos, pero no es tan fácil comprenderlas. Entonces Pablo hace la siguiente oración, versículo 15 en adelante. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Mire lo que está pidiendo Pablo por los hermanos en Éfeso. Él está pidiéndole a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en particular de su plan de salvación. Le está pidiendo a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepáis tres cosas. La primera, ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? Segundo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y tercero, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y estas tres cosas, esta oración, es lo que vamos a desarrollar en esta lección. Y comenzamos con la primera. Y entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar los que hemos sido llamados por el Evangelio a seguir a nuestro Señor Jesucristo y aceptar estas bendiciones espirituales? Porque dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y esta es otra manera de decirlo. ¿Qué podemos esperar los que hemos sido llamados por el Evangelio? En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y particularmente en los evangelios se cumple todo esto, hermanos, a lo cual Él vino, a lo cual fue enviado, para lo cual fue ungido, hermanos. El año agradable del Señor, hermanos, si uno estudia bien el Antiguo Testamento a profundidad, seguramente era el año del jubileo, que es lo que está diciendo todo este contexto del profeta, donde se pregonaba libertad para toda la tierra y sus habitantes. Había perdón de pecados porque era en el día de la expiación, en el 7º mes. Pero además, ¿por qué había libertad para los cautivos, para los oprimidos? Porque los pobres regresaban a sus posesiones, a sus tierras, si las habían perdido. Los que estaban vendidos como esclavos salían en libertad en ese año, hermanos. Entonces, para ellos, ese era el año agradable del Señor y lo estaban esperando con todas sus ansias, del cual se nos habla ya en Levítico capítulo 25. Pero lo que nos trae el Evangelio, hermanos, ahora, es esa libertad para toda la tierra y sus habitantes, ese año agradable del Señor, pero
para siempre, hermanos. El Evangelio trae todo esto: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, buenas nuevas a los pobres, hermanos, y sanidad para los quebrantados de corazón. Y eso es lo que vemos en el Evangelio, y Lucas es experto en mostrarnos esto. Vemos cómo los marginados, como los publicanos, tienen cabida. Vemos cómo los samaritanos, que eran menospreciados, son exaltados por el Evangelio, hermanos. Vemos cómo el Señor sana a una mujer enferma durante muchos años. Vemos cómo, aún en el día de reposo, son sanados y limpiados y les devuelve la vista a los hombres, hermanos. El Señor se opone a todas las normas y las reglas que los escribas y los fariseos de aquel tiempo habían metido, y a todas las cargas que los hombres habían colocado sobre los hombros de los discípulos. El Evangelio es para cambiar vidas, para cambiar paradigmas, hermanos y amigos. Por eso los invitamos a creer en el Evangelio. El Evangelio es más que creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos para perdonar nuestros pecados. Es mucho más que bautizarse. Es mucho más que eso, hermanos y amigos. El Evangelio es para cambiar vidas, es para traer buenas nuevas a los pobres, es para dar vista a los ciegos, para los que no ven, vean y puedan entender todos estos misterios y todas estas maravillas. Es para traer descanso a los cargados, como dice en el Evangelio de Mateo. Es para traer libertad a los oprimidos y a los cautivos. Es para predicar el año agradable del Señor. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y eso es lo que podemos esperar. Es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Debemos anunciar esto, hermanos, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Qué podemos esperar los que hemos sido llamados por el Evangelio? Estas cosas que acabamos de decir y muchas más. Continuamos en la misma línea y decimos que para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una gloriosa y rica herencia hemos colocado ahí. Y vamos a mirar algunas escrituras con respecto a esto. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hermanos y amigos, ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, hermanos. No debemos estar en temor, sino que podemos clamar con toda confianza, Abba, Padre, hermanos. Una gloriosa y rica herencia tenemos, hermanos. También dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos herederos, hermanos. El Señor nos ha hecho aptos, como leíamos allá en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Nos hizo aceptos en el amado. Nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Qué maravillosas promesas nos trae el Evangelio. Y Pablo ora para que podamos saber esto, para que lo podamos entender. Capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro servicio en el Evangelio al Señor no es en vano, hermanos. Debemos saber que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, hermanos.
Y no solo de la herencia eterna, hermanos, sino ahora mismo. Hebreos 9:15 nos dice más: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero no es solamente aquella herencia eterna, no es solamente esta herencia en los cielos. Marcos capítulo 10, versículo 28, en el contexto de aquel encuentro que el Señor tiene con el joven rico, dice el apóstol Pedro, después de que le oye decir al Señor que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sí, hermanos, es mucho más que la vida eterna, es mucho más que la herencia en los cielos, es también ahora, hermanos. Pero debemos creerlo, hermanos. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Debemos creer en esta promesa, hermanos, de la herencia. Continuamos, hermanos, diciendo, hablando del poder de Dios para nosotros, porque dice la oración de Pablo, para que sepáis y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese inmenso poder de Dios está disponible para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en la misma carta hay otra oración pidiendo este poder. En el capítulo 3, versículo 16, Pablo está doblando la rodilla delante del Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y está pidiendo lo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es algo que debemos pedir. Debemos unirnos a Pablo en esta oración, hermanos. No solo para nosotros, sino para nuestros hermanos en todo el mundo, en todas las iglesias, hermanos. Ese poder es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es amor. Sí, hermano, Dios es amor. Y todo ese amor que no podemos comprender, que es infinitamente, sobrepasa todo conocimiento, se derrama en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Y eso significa que Dios está en nosotros. Somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y por eso dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sí, hermanos, si Dios está en nosotros, si toda la plenitud de Dios nos llena, si pedimos a Dios el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, su poder estará en nosotros, hermanos. No estamos hablando de los dones espirituales. No estamos hablando de imposición de manos. Estamos hablando de Dios en nosotros por la fe. Porque lo pedimos.
porque lo deseamos, hermanos, porque lo anhelamos, porque Él lo prometió, porque Él quiere hacerlo, hermanos. Él quiere estar en nosotros y obrar con poder en nuestras vidas y hacia las vidas de los demás. Por eso, hermanos, finalizamos esta lección hoy con este versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo invitamos a compartir estos estudios con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares, a través del WhatsApp, a través del Facebook. Síganos en Facebook, El Evangelio Olvidado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web, elevangelioolvidado.com.